Muy buenas tardes, compañeros, alumnos, amigos, como siempre les menciono, mis alumnos de la licenciatura en Intervención Educativa presentes. Nos acompañan en esta tarde un poco calurosa, pero sabrosa. Pues se llegó el día, muchachos, 25 de octubre, 5 p.m., una repetición constante para lograr este encuentro con nuestro amigo camarada Juan Esmerio Navarro, a quienes ustedes ya le han conocido a través de sus letras en estos pasajes que se revisaron, de los que en algunas de las ocasiones que revisábamos estas lecturas nos reíamos de la jocosidad. ¿Se acuerdan de la jocosidad con la que el amigo escribe, no? La picardía, me dicen los alumnos, ¿no?, con la que el escritor Juan Esmerio nos narra sus aventuras, sus historias, para crear esta relación. Yo creo que mucho de lo que hemos percibido en esta lectura no es únicamente lo detalloso que es, como decimos, lo gráfico que es, ¿no?, sino la intención que lleva el involucrarnos con estos textos, con este y muchos textos. Creo que es crear una relación entre lo que es la literatura y lo que es la educación. Voy a leer parte de lo que significa ser Juan Esmerio Navarro, si me lo permiten. Juan Esmerio, poeta, narrador y editor mazatleco desde principios de los años 80. Participó en periódicos y revistas de Mazatlán y Culiacán. Publicó un libro de poemas a fines de esa década. Desde hace 23 años es editor en el Instituto Sinaloense de Cultura, donde ha editado más de 500 libros de arte, historia, literatura y revistas literarias demás. Fue editor, entre otros libros, de la obra completa del dramaturgo Oscar Liera, del Teatro Escogido del mismo autor, publicado por el Fondo de Cultura Económica, del Diccionario de la Cultura Sinaloense e Historia Mínima de Sinaloa. Fue coordinador del suplemento de las revistas Río Subterráneo y Opus 123, de Difocur y de la revista de poesía Los Goliardos. Actualmente es coeditor de la revista que ya todos tienen en sus manos, Timonel. Ha sido becario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, miembro del Consejo Estatal de Cultura de Culiacán, asesor de proyectos durante más de 10 años y tutor en el área de letras del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Ha impartido cursos de escritura en Tijuana y Culiacán y ha sido jurado de distintos premios literarios. Su libro más reciente es Mantarraya. El día 15 de noviembre de este año saldrá un nuevo libro de relatos titulado El profesor de la escafandra, toma y pan, tentaciones de la cocina sinaloense, del que es coordinador. Juan Esmerio salió de Mazatlán a principios de la década de los 90 con la piel quemada por el sol, pero en realidad nunca se ha ido. A juzgar por la fuerza que tiene en su literatura esta ciudad, llamada por él Patria de la Cierva Blanca. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues aquí está presente nuestro amigo esperado, Juan Esmerio. Nos acompaña también en esta mesa del presidio amigas conocidas del tiempo, la profesora Guadalupe Veneranda Páez Tejada, una gran amiga, una gran lectora, una gran narradora de cuentos y novelas, y una trayectoria que muchos que la conocemos es impresionante, igual que los que están aquí junto a mí, ¿no? Tenemos también la presencia de la compañera Heidi González, está también aquí en el presidio acompañándome, es otra de las escritoras con mucha presencia, Meli Peraza. Bueno, a todos ellos presentes y a ustedes también un gran aplauso, ¿sí?, porque nos merecemos estar para poder escuchar. Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por el retraso. El plan era llegar bastante temprano, pero todo se complicó por razones de trabajo, evidentemente. Pero bueno, ya estoy aquí, es un gusto estar con ustedes. Alguna vez fui bibliotecario en un lugar del que yo creí que no iba a aprender nada,
pero como tantas lecciones que he recibido en la vida, ahí recibí una adicional, que es el lugar en el que yo creí que no iba a aprender algo, aprendí y es básico. Y era una frase que usaba mucho el director, que decía que era de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, como yo soy bien nacido, le quiero dar las gracias a la maestra Norma, a ustedes por supuesto también en asistir, en leer los libros, y a esta institución, a Ernesto, y bueno, a mis amigos con los que me une una amistad de muchos años, no vamos a decir cuántos para que no saquen cuentas, y con los que he compartido el pan y la sal y el bienestar emocional y muchas otras cosas. A mí me tocó tener la fortuna de crecer en este cerro que está allá, que se llama Cerro de la Nevería. Créanme que voy a algún día saber por qué le pusieron ese nombre que es tan desatinado. Cerro de la Nevería, aquí, salvo el cambio climático, difícilmente va a nevar, pero hubo alguna razón para que le pusieran ese nombre y voy a dar con él. Pues a mí me tocó crecer ahí, más hacia adelante, la calle Segunda de Peñuales, hacia abajo, es una calle donde vivían pescadores. Si tienen curiosidad, vayan con una cámara, porque todavía ahí en pie hay un par de casas que tienen la arquitectura propia de los pescadores de hace 50 años. De ahí me fui a vivir a la Colonia Olímpica y siempre estuve en contacto con los pescadores, particularmente con los pescadores de ostiones, pero como literariamente se oye mejor decir ostras, vamos a decir con los pescadores de ostras. Estuve yo muy en contacto porque además mi padre era marisquero, vendía mariscas en una carretita, lo hizo durante 40 años a las afueras del Sol del Pacífico, y yo crecí con un mito. Crecí con varios, pero ahora me voy a referir solo a este. Crecí con el mito de que los mariscos, particularmente los ostiones, eran afrodisíacos. Y fue una idea que yo arrastré muchos años. Hubo por ahí una persona, curiosamente, que no era mazatleca, era de tierra adentro, un maestro, que ponía en duda ese mito. Entonces ese mito yo lo dejé reposar muchos años y muchas lecturas, hasta que al final, una temporada en que tuve necesidad de leer diario la Biblia, me intrigó mucho que Moisés en Levítico, donde en ese libro de la Biblia donde él fija todos los hábitos y costumbres que el pueblo judío debe seguir por los siglos de los siglos, que se refiriera particularmente al consumo de los alimentos y que vetara el consumo de ostiones, de ostras, ¿no? Hay una cita en Levítico 10:11 que dice: de los animales que viven en los mares y los torrentes, solo podrás comer los que tengan ojos y escamas. Las ostras no tienen ni escamas ni ojos. Y me intrigó por qué hacía esa prohibición. Y a medida que fui avanzando en la lectura, me di cuenta que para el pueblo judío es un pueblo de montañeses, ¿sí? Los judíos son, a diferencia de los mazatlecos, ellos se paran frente al mar dándole la espalda al mar, como lo hacen también los cubanos. Los cubanos también se paran frente al mar y le dan la espalda al mar. Nosotros no, nosotros nos sentamos y lo miramos de frente. Entonces me intrigó sobremanera que ese pueblo de montañeses rechazara, ¿no? Entonces, rascando por aquí y por allá, por una parte en libros, por otra parte en la vida misma, yo me di cuenta, a mí me simpatiza mucho la gente de las montañas, salvo algunos fugitivos que andan por ahí, ¿verdad? Y me llamaba que esas personas también repudiaran tanto el olor del pescado, de los mariscos y de los ostiones, que su tufo les provocara rechazo y el aspecto de los mariscos también les provocara
determinada náusea. Entonces, en la Biblia los judíos constantemente están peleando, y particularmente están peleando contra los filisteos, que no quiere decir filisteos otro nombre que los pueblos venidos del mar, los pueblos venidos del mar. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo es posible que haya esta guerra, que no era solo una guerra por territorios ni por intereses, era una guerra por psicología, ¿sí? Aquí conecto con otra cosa de mi infancia. A mí me llamó mucho la atención cómo de niño, aquí los mazatlecos constantemente hacíamos bromas y chistes de los rancheros. Era muy común hacer bromas, ¿no? Había una frase que usaban, que le decían chero pajoso. Después yo sabría que sería pajoso, ¿no? Entonces, pues me intrigó. En la Biblia, además, Moisés prohíbe que coman puerco, los animales rumiantes que tienen la pezuña partida, los prohibía comer. Entonces, leyendo una novela que se llama Jasón y los Argonautas, esta serie la pasan en televisión, véanla por ahí, la pasan en History, la pasan en esos canales, y es una aventura que hace 3000 años unos griegos que van a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro no es otra cosa que la piel de oro de un carnero con el cual hacían sacrificios a Zeus. Es como si ahorita, imagínense ustedes, se robaran la Virgen de Guadalupe y todos corremos como locos a buscar las perlas de la Virgen, ¿no? Entonces, en ese viaje que está plagado de aventuras de Jasón y los Argonautas, todos los miembros de esa tripulación eran reyes, eran nobles, lo mismo que los guerreros de la Ilíada, y los descendientes, curiosamente, de esa aventura de Jasón son los que combaten en la guerra de Troya. Había una mujer llamada Atalanta a bordo de ese barco, y Jasón, que curiosamente yo lo pongo mucho como ejemplo de tesón y perseverancia y de que uno nunca debe de rendirse ante nada. Jasón era el capitán de este barco y curiosamente no sabía nadar. Hay dos aventuras marítimas en la historia de la humanidad, en la historia naval. Una es la llegada de Colón al Nuevo Mundo y otra es este viaje de Jasón, que todavía no queda claro cuál fuera su itinerario. Pero bueno, poco antes de regresar, Jasón conoce a una mujer que se llama Medea, se enamora de ella. Medea era el mundo griego, asesina a su tío y se casa con él en la madrugada en un lugar que existe todavía, que se llama la cueva de Macris, y ahí pasaron su luna de miel. Pero Jasón, antes de pasar su luna de miel con Medea, come mariscos. ¿Qué es lo importante de aquí? Que quien escribió esta novela fue un hombre que más estudió los mitos griegos, los mitos hebreos, y estudió los mitos irlandeses y galeses. Él fue un hombre que vivió con un retraso de 5000 años, supo vivir su época, por supuesto, pero que estudió muy racionalmente todo lo que había atrás de esos mitos. Por ejemplo, él dice, cuando llegaron al templo de Apolo y que se soltó una plaga de ratones, no es que fueran en realidad ratones, sino fue una invasión de un pueblo diferente. El mito del vino, por él descrito, también es maravilloso. Dicen que el mito del vino, la primera semilla la albergó un pájaro, ¿sí? La defecó, la tomó un burro y enseguida un toro. Por eso cuando bebemos, que seguramente ustedes no lo hacen, bueno, no tan frecuentemente, porque tienen que comprar libros que les dejan,
Por eso dicen que el borracho canta como un pájaro, se comporta de testarudo como un burro y tiene la fuerza de un toro, ¿no? Entonces, este hombre investigó y desmontó sistemáticamente todos los mitos de la antigüedad. Ustedes seguramente han oído hablar de los centauros, esos hombres mitad caballo, mitad hombres, que se la pasaban seduciendo a las ménades y a las ninfas de los bosques y que tenían un gran vigor sexual y físico y eran capaces de recorrer medio Mediterráneo en una noche. Entonces este hombre dice, bueno, ¿por qué lo hacían? ¿Qué hay atrás de eso? Y él descubrió que se echaban un honguito y una cerveza, y ese hongo era el que les daba esa capacidad física y sexual que los hacía convertirse en hombres realmente poderosos. Bueno, pues este hombre se llama Robert Graves, es un inglés, combatió en la Primera Guerra Mundial, vivió en España, en las islas de Mallorca, dedicó toda su vida al mundo antiguo y clásico, y esta novela que se llama Jasón y sus Argonautas, donde se dice que Medea se casa con Jasón y pasan su luna de miel en la noche en la cueva de Macris y antes comen mariscos, particularmente ostiones. Eso fue el fin de una búsqueda para mí, porque si este hombre era capaz de afirmar que desde la antigüedad griega, estamos hablando de una historia de hace más de 3000 años, los hombres comían, y las mujeres también, ese tipo de mariscos con esos propósitos, tenía un sustento no alimenticio, sino antropológico y mitológico. Entonces dije yo, bueno, pues los mazatlecos no están tan errados en su percepción de lo que son las ostras. Pero luego, otra lectura complementaria del mismo autor de un libro que se llama La Diosa Blanca, y la Diosa Blanca es la exploración, déjenme decirles ustedes que aquí son mayoría mujeres, déjenme decirles que ahora, así como es imposible que una mujer sea obispo, sea cura, sea papa, y bueno, no creo que a la mayoría le interese serlo, pero ahora como es imposible, antes la religión estuvo en manos de las mujeres, ¿sí? Antes de que los griegos bajaran del Danubio y se instalaran con sus cabras y sus malas maneras, que incluían, entre otras cosas, silenciar a las mujeres abofetadas. Antes de eso, la religión en el Mediterráneo estaba en manos de las mujeres. Medea misma curaba ciertas cosas, ¿sí? Ahora queda claro que era una suerte de brujilla, ¿sí? Era una suerte de bruja. Algunas brujas en la Edad Media les han encontrado cordones umbilicales, y hasta que la ciencia se desarrolló y pudo entender que los cordones umbilicales eran el refugio natural de las células madres, que ahora los grandes científicos se están peleando para que permitan experimentar en las personas que tienen determinadas enfermedades con las células madres, así como con la clonación. Pues las brujas de la época medieval ya tenían, fíjense ustedes, con 500 años de anticipación, una percepción muy elemental, porque si en la matriz estaba y en el vientre el origen de la vida, algo de eso primordial se conservaba en esos cordones. Entonces, en La Diosa Blanca, Robert Graves hace un análisis muy detallado de lo que son las religiones antiguas y explica cómo las religiones en las manos de las mujeres tenían otro sentido, cómo el Dios hebreo y cristiano que nosotros concebimos en realidad era una diosa, lo que él llama la diosa blanca, la madre de todo lo viviente, y él daba un argumento como inglés que era práctico y racional, que las únicas capaces de dar vida eran las mujeres, que era un absoluto absurdo que un hombre fuera engendrador de vida, ¿no? Entonces empezó él a relacionar a la diosa blanca con la luna, ¿no? Y a decir que los ciclos lunares de 28 días curiosamente estaban en sintonía con los ciclos menstruales de las mujeres de 28 días.
y cómo los periodos de decrecimiento y de esplendor en la luna tenían que ver con la fertilidad femenina, y cómo en una perspectiva de más largo aliento, cómo las mujeres a una edad púber encarnaban a la luna en cierta fase, como a una edad de 28 años encarnaban otra edad, y cómo a los 45 años encarnaban esa otra fase, ¿no? Entonces, pues Robert Graves hace toda esta investigación, y ahí yo consigo conectarme con otra cosa que tenía que ver con ese mito mío de las ostras mazatlecas. ¿Por qué los judíos repudian las ostras? ¿Por qué repudian las almejas? ¿Por qué Dios estrictamente les prohíbe comer ese tipo de manjares? Muy sencillo. La diosa blanca era como estas vírgenes del catolicismo, que la Virgen del Rosario, que la Virgen Morena, que la Virgen de la Candelaria, que es una misma en realidad, pero que se aparece bajo diferentes advocaciones. Entonces, así la diosa blanca, había una diosa de las montañas, una diosa de los valles, otra de los ríos y cañadas, y una diosa del mar. De hecho, yo durante muchos años en mis escritos usé el nombre de el mar, como un masculino, como un término masculino, y ahora he cambiado rotundamente. Ahora no es el mar, ahora es la mar, que en algunas ciudades de Irlanda se le llama de esa manera. Entonces, resulta que la diosa del mar estaba contenida en una ostra gigante, ¿sí? Ustedes píquenle al rato o mañana al Google y píquenle Botticelli, Sandro Botticelli y la diosa del mar, y van a ver a una mujer bellísima, de bucles, de ojos azules, desnuda, que es la encarnación de la perfección, de la belleza y, ojo, de la sabiduría. No hay que perder esto de vista. Entonces emerge ella de los solanes de esta almeja, ¿sí? Y ahí me quedó muy claro por qué era el rechazo del Moisés, que fue un varón que se educó en la corte de los faraones, a los egipcios. A los egipcios tampoco les gustaba el mar, y esa prohibición no tenía que ver con asuntos estrictamente alimenticios, sino, fíjense ustedes bien, religiosos, ¿sí? El repudio a las ostras era porque de ahí emergía la diosa por antonomasia, la diosa que venía del mar. Y en la Biblia, los primeros libros, la batalla de Moisés por imponer la religión, después de Daniel, y toda esa batalla que tenían contra los judíos, porque ellos querían seguir venerando a Astarte, que reinaba en las montañas, y se subían ellos a las montañas y bajo los árboles, como en las religiones irlandesas, le rendían tributo. Entonces Moisés, que quería que los judíos tuvieran una religión monoteísta dominado por un dios masculino, le producía repulsión eso, además de por el rechazo olfativo por este discurso netamente religioso. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, no era ninguna otra razón de que a ellos no les gustaran las ostras. Era simplemente ese argumento. Lo mismo con las cerdas, con los puercos. Los judíos tampoco comían puerco, porque así como nosotros tenemos ahora mascotas en el béisbol y demás, antes las religiones tenían sus animales totémicos, sus animales representativos, y el cerdo también era una representación de la religión de las mujeres, porque los cerdos
la forma de sus colmillos eran idénticas a la luna menguante y el color rojizo de ciertos cerdos es del mismo color que en ciertas etapas de la luna. Y esto no me hagan mucho caso porque no les da pena aparearse en público, ¿no? Entonces también había ese rechazo hacia los cerdos. Y bueno, finalmente yo entendí por qué en la religión y por qué en mi infancia, en mi adolescencia, yo había crecido con esa creencia que tuve oportunidad de constatar. Otra cosa, aquí Mazatlán se le llama la ciudad, supuestamente quiere decir en lengua indígena Mazatl, tierra de venados. Tierra de venados. Si nos ponemos a rascarle un poco, se van a dar cuenta que en realidad es un nombre incorrecto, que en realidad tendría que ser Mazatl, patria de los ciervos y patria de la cierva blanca. La cierva blanca también era considerada como la mujer que resguardaba la sabiduría, entendiendo por sabiduría no el conocimiento que dan los libros, sino el conocimiento que da la filosofía de vida. Entonces, en las religiones galesas se cuidaba mucho, se guardó con mucho secreto considerar a la cierva blanca como la encarnación de la sabiduría. Entonces, estos mitos fueron conformando no solo, en mi caso, una manera de pensar, sino una concepción muy distinta de la vida. Estos mitos, si ustedes les rascan poquito, se los van a encontrar diseminados. Sinaloa es afortunadamente un lugar privilegiado en ese sentido, en todo el estado. No sé si aquí haya mujeres que son de Concordia o de La Noria o de por esos rumbos. ¿No hay? Bueno, allá hay una. Me voy a poner los lentes para verla. No, con su cara alcanza. Gracias. Miren, recientemente yo empecé a encontrar cerca de Culiacán, Heidi, ahí en San Pedro y aquí en La Noria, mujeres que tenían un cierto aire árabe. Hay mujeres que tienen un aire francés muy marcado en Mesillas, en Concordia, en El Verde, ¿sí? Pero a ver, ¿por qué estas mujeres tenían ese aire árabe? Y resulta, aquí hubo una importante intervención francesa aquí en Mazatlán, en Concordia, en Culiacán. Los franceses tomaron por lo que ahora es el Espinazo del Diablo rumbo a Durango. Sus ingenieros fueron los primeros grandes constructores del tramo ese del Espinazo del Diablo. Y resulta que entre el ejército francés, que era el ejército más poderoso en 1800, el ejército del Segundo Imperio, ellos hacían lo que ahora hace Estados Unidos, que invade Irak y con gente de ahí forma su ejército. Francia tenía guerras en el mundo por aquellos ayeres y entre otras tenía en Arabia. Entonces se trajo soldados árabes que salen, por ahí una canción que anda de la batalla del 5 de mayo, que se llamaban zuavos. Los zuavos eran soldados franceses. Entonces, recientemente acabo de leer un libro de historia donde dice que venían soldados árabes que combatieron en La Noria, que combatieron en Concordia y que combatieron cerca de Culiacán. Déjenme decirles, yo cuando elogio la belleza de los hombres se me quedan viendo raro, sobre todo a las mujeres, pero acabo de ver una litografía del ejército francés y eran hombres terriblemente guapos, muy muy guapos. Los árabes también. Entonces no solo era que haya habido violaciones
de los soldados hacia las gentes del pueblo, sino que muchas veces las mujeres eran flojitas y cooperando, no necesitaba que les hicieran manita de coche para pasar una noche de amor con esta gente. Yo tengo una compañera de trabajo que le llevé una pashmina y le dije, ponte esta pashmina por favor, y le tomamos unas fotos y haz de cuenta una mujer árabe, y me dice, ¿sabes qué? Lo mismo me dicen en Estados Unidos. Y ya después le dije, oye, ya entendí por qué tienes sangre árabe. Cerca de donde tú naciste hubo una batalla y se perdieron algunos soldados árabes. Entonces, ese es el origen de estas cosas que yo les quería comentar, de estas cosas que yo he tratado de que aparezcan en mis libros. Ahora muy recientemente traigo una idea en la cabeza, y una amiga mía, en un libro que estamos por publicar, que se llama Toma mi pan, Tentaciones de la cocina sinaloense, donde viene un texto de la maestra Guadalupe Veneranda. Esta amiga mía, su abuelo era chino, entonces dice que el abuelo era chino y que comía todo, vivían en Mochis, comían ancas de rana, comían toda clase de animales, así son los chinos, todo lo que se mueva se come, ¿no? Y dice, Juan Esmerio, pero no entiendo por qué ponía caparachos de tortugas de río en el techo. Y yo le dije, ¿sabes por qué los ponía, amiga? Porque los chinos, la mayoría de los chinos rigen su vida por un libro que es su Biblia y se llama el I Ching, que es un libro de adivinación. Ustedes le pueden preguntar, ¿me pongo de novio con mi vecino de pupitre? Y les va a contestar, no les va a contestar sí o no, les va a contestar, mantén la mirada hacia el frente y la columna erguida. ¿Qué te quieren decir? No lo peles, ¿sí? No le hagas caso, no voltees ni a verlo, y tú sigue firme con tu espalda, sigue adelante caminando, pero no te da respuestas específicas de sí y no, no, te da ese tipo de orientaciones generales. Claro que también te puede decir, es un arroyo manso al pie de una montaña, te dice, y además te dice, es un relámpago en una noche nublada. Te va a decir, es muy bravo para la cama y muy tranquilo, ponte de novio con él. Entonces le dije, amiga, esas tortugas ahí eran porque los más antiguos sistemas de adivinación chinos se hacían en los maxilares de los bueyes y en las conchas de las tortugas. Ponían a calentar unas varillas y las prensaban y de ahí hacían una lectura. Ese jueguito que conocemos y que jugamos, el de los palillos chinos, ese es el origen. Los palillos chinos son el origen de ese tipo de adivinación. Entonces, insisto, pues yo he querido responder a estas inquietudes en mis libros. He tratado de que eso aparezca reflejado. He tratado de reflejar una época. Mis historias todas, por lo menos de estos libros, son de los años 60, de los años 70, no hay otras historias en el tiempo. Están ancladas ahí mis historias porque corresponden a una época, a unas costumbres determinadas. Y pues esto es lo que yo les he querido compartir a ustedes esta tarde. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues me va a dar mucho gusto que sigamos conversando. Muy bien, chicos, ustedes tienen la palabra. No sé si la maestra Veneranda está haciendo sus anotaciones, un texto de los comentarios de Juan Esmerio. No sé, maestra, si quiere una participación al respecto de lo que acaba de compartirnos Juanito. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer aceptar la invitación que gentilmente nos hizo llegar la maestra Norma Torres para estar esta tarde acompañando a Juan Esmerio Navarro. No podemos ser parciales ante la amistad, y la amistad tiene que ser fraterna, plena y honesta. Así que voy a hablar desde la subjetividad, desde la emoción y la intensidad que puede producir una amistad. No puedo ser parcial.
Participar de la lectura de los textos de Juan Esmerio Navarro es significativa en varios aspectos. Desde sus inicios, Juan Esmerio ha sido un extraordinario lector. Hablar de ello significa la avidez por descubrir, no solamente, si ustedes se han fijado en las notas que él traía brevemente preparadas, todo está en su memoria, pero sin embargo nos llevó por un recorrido que implica siglos de historia, de Oriente a Occidente, de Robert Graves a una civilización que es la judía. De la civilización judía retornó otra vez a Occidente a partir de la lectura muy personal de los mitos griegos, y luego nos llevó fascinantemente hacia la literatura filosófica china, la más extraordinaria de las propuestas, que es el I Ching, y que yo creo que muchos de nosotros todavía nos causa un poquito de dificultad entender cada uno de los mensajes que están transidos de sabiduría y de reflexión, ¿no? Pero más allá de ello, en Juan Esmerio hay que destacar que no solamente es la lectura, sino es la transición que va desde la poesía a la narrativa, de la narrativa a la prosa poética, de la prosa poética a sus propios intereses, que van para el descubrimiento afortunado de un tema que todavía no ha sido lo suficientemente explorado por aquellos escritores que son de origen sinaloense, como es la exquisita gastronomía. Elaborar un texto y unirlo con las voces de diferentes propuestas, con el sabor gourmet, con la sazón que implica la cocina, que se disfruta, donde está el justo momento de la sal, la pimienta, las especias, hasta llegar al plato fuerte, y del plato fuerte pasar a la degustación del preciso toque del postre, y luego al final una copita breve, muy chiquita, en una copa champañera, de un poquito de licor de naranja o licor de cereza, así tibiecito, un gran Meunier. ¿Verdad? ¿Qué sintieron? El sabor, así justo ese sabor nos lo deja en sus primeras palabras vueltas tinta impresa. Las pertenencias del mar es la primer plaquette que incluye los dibujos de una pintora que se enamoró del Pepis, su compañero también de taller, altísimo el Pepis, y ella chapis, María Valencia, una pintora extraordinaria, sencilla, con un afán de descubrimiento, y con sus pinturas que acompañan aquí las palabras de Juan Esmerio. A mí me encanta el descubrir en tan solo 2, 4, 6, 8 líneas el cómo su ciudad está dentro de él, esa vitalidad. Vivo en una ciudad baja, su altura es medio metro sobre el nivel del mar. Habito la casa más próxima a la playa. Es una casa de rejas herrumbrosas, de persianas perforadas por el viento. Desde ahí veo varadas lanchas de vapor, sargazos, cabelleras esparcidas, pueblos remotos devorados por el mar. Desde ahí, quien no conociera a Juan Esmerio diría, él es un habitante cuyas pertenencias son del trópico, de la costa. Ese amigo vital a la memoria está aquí. Y aunque duremos muchísimos meses sin vernos, muchísimas semanas sin poner una sola línea, de repente llega
un brevísimo correo y puedo contestar como si lo hubiera todos los días. Yo creo que ese es el sentido que puede proporcionar la amistad. No importa, no lo voy a molestar para decirle cosas feas nunca. Lo voy a molestar para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué planes tienes? Cuéntame de los proyectos. ¿Cuál es el próximo libro? Ese es el amigo que está ahí haciendo, trabajando, puliendo sus textos, revisando los textos de otros para que sean cada vez mejores. La tarea del editor, muchachos, muchachas, es una tarea pero tan ardua que no le bastaría con el salario que le cubren en su dependencia para todo el trabajal que tiene que llevarse a casa y en su agenda personal. Sin embargo, los libros editados ahí están. Las revistas que ha apoyado para que se editen, ahí están. La muestra del trabajo habla por sí sola. Y cada vez se está escribiendo mejor. Creo que leyeron Meteoro de él, leyeron Pata Salada, Mantarraya, pero ¿saben? Les digo, Mantarraya aparece aquí. Mantarraya, nombre de una remota ciudad submarina, ignota en su íntima transparencia. Si algo habría que definir, serían las mismas palabras que él eligió. Mantarraya, nombre de una remota ciudad submarina, por supuesto no existe, ignota en su íntima transparencia. Eso es poesía. También hay maneras de definir, establecer símbolos, metáforas, imágenes, múltiples imágenes. Ahí está la palabra de un creador, está la palabra de un amigo, y qué bueno que están ustedes aquí. A mí me gustaría que ustedes también dijeran qué les pareció su opinión sobre las lecturas que realizaron, que eso es lo más interesante para un creador. Establecer cómplices lectores, muchachos, y esa tarea hay que felicitar a Norma Torres por el esfuerzo de establecer ese puente de comunicación entre ustedes como lectores y el creador que está aquí, afortunadamente en esta tarde de octubre maravillosa, ¿sí? Eso es más, un abrazo. Gracias, Lupita, yo pensé que… Gracias. Gracias, yo pensé que te iba a invitar una cubeta de cerveza, pero creo que van a ser dos. Van a ser dos. Bueno, ni hablar. Tengo dos. Los muchachos, si tienen algunas preguntas, me decía la maestra Norma, por favor. Adelante, chicos, si gustan el micrófono, ahí ¿quién dijo yo? Acá con la Adelante. Quisiera preguntarle si fue muy difícil para usted empezar a escribir de la manera como lo hace. Miren, los caminos, me voy a oír muy raro, los caminos de la creación, en el caso de la literatura, son como los caminos de Dios, insondables. Yo publiqué un libro relativamente joven, después me tuve que esperar 18 años para sacar otro libro, pero déjame decirte que será que me confío a la diosa blanca, porque yo creo mucho en el poder de las mujeres, que a mí como que me soplan los libros al oído. O sea, yo, por ejemplo, mis libros los escribo en 3 semanas. El año pasado escribí 2 en 6 meses, muy, muy rápido. Sentía que me estaban dictando las cosas. Claro, como dijo Veneranda, yo soy muy obsesivo con lo que escribo y sí me tardo más tiempo corrigiéndolo. Pero evidentemente tu vida de lector te va acercando hacia los maestros, ¿verdad, Meli?, que más te aportan. Si tú encuentras a un escritor como
uno que fue mi maestro, que se llama Guillermo Cabrero Infante, un escritor cubano, que yo les recomiendo mucho porque hagan de cuenta que La Habana es Mazatlán en su literatura. Si un día están de ociosas, agarren una regla y tracen una línea de Mazatlán y sale directamente a La Habana. No me lo van a creer, pero sale directamente a La Habana. Por eso es que los músicos de la Escuela Municipal de Artes, los bailarines, las maestras se sienten tan cómodas en este lugar. Nos hermana el clima, nos hermana la idiosincrasia, nos hermana. Si creen que yo escribí inocente pornografía, los mazatlecos de principios del siglo XX se bañaban bichis en la playa, muchachos. Ahora ya no lo hacemos, ¿no? Porque nos llevan las autoridades, ¿verdad? No están los trabajadores del señor presidente. Entonces, si están de ociosas, agarra una pluma y se van a dar cuenta de eso. Y si tienen doble ociosidad, un sábado en la tarde donde le entra a uno una angustia que no sabes si ya terminó la tarde, ya empezó la noche, no sabes si te vas a ir de antro, qué vas a hacer, denle la vuelta al mapa de Sinaloa. Y yo no les voy a decir qué van a encontrar, pero van a encontrar ahí un rostro de un animal, búsquenlo. Al mapa de Sinaloa, den la vuelta, pongan la concha a donde debe de estar el fuerte y se van a dar cuenta que descubren. Entonces, si te encuentras esos maestros, Cabrera Infante fue mi maestro, Tolkien fue mi maestro, ha de haber estado muy escandalizado de lo que hizo su alumno, porque Tolkien es un escritor católico, el autor de Los Señores de los Anillos, que en ese libro, muchachas, hay un beso en la frente en 1000 páginas. ¿Sí? No sé si han visto las películas, yo no, ni pienso verlas, pero hay un beso en la frente en 1000 páginas. Y en Cabrera Infante es un recorrido erótico increíble, es la Cuba de los años 50, la Cuba de esos sí eran antros, de los nightclub, de las rumberas, de las coristas. Es esa Habana que curiosamente, si ustedes van, la van a encontrar idéntica porque ahí nada ha cambiado, el tiempo se detuvo, están los mismos coches de los años 50, están las casas cayéndose a pedazos. Y decía Guillermo Cabrera Infante, y las mujeres siguen igual como Cabrera Infante decía en uno de sus libros: mujer de La Habana, liviana o lesbiana. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Qué le motiva a escribir estos libros? Comunicar historias. Mi padre fue un gran conversador. Mi padre me contó muchos cuentos que ahora lamento no haberlos grabado porque eran cuentos para niños, y habría sido padre rescatarlos porque no eran cuentos de su invención, eran cuentos parte de una tradición de cuentos populares mexicanos que se ha perdido, está totalmente perdido. Cuando él me los contó estando yo chavo, yo curiosamente fui un hombre muy muy pegado con su papá, nunca me pude destetar, tuve la fortuna de hablar con él de todos los temas habidos y por haber, sus amores, sus desamores, su iniciación sexual, sus amores de anciano, de todo hablamos, de sus fraudes, de sus sueños, de sus fantasías, de cómo le gustaba tanto jugar a las cartas. Él era capataz en un campo agrícola en Los Mochis y una noche de tormenta perdió toda la raya a los trabajadores del día siguiente, y cómo él pensaba tirarse a un dique y que su cuerpo se maltratara y hacerse creer que había sido un accidente, que lo habían asaltado, etcétera. De todo eso hablé yo con él, hasta cómo quería que lo enterrara y qué hacer con su cuerpo. Entonces él me contó todas estas historias que a mí me despertaron una gran necesidad de comunicarlo. Yo empecé escribiendo poesía, pero si ustedes leen mis poemas curiosamente tienen mucho de narrativa, de cuento, ¿no? Entonces después, fíjese qué cosas tan fáciles de descubrir que uno se tarda, ¿no? Yo después dije, bueno, es que lo mío es narrar, ¿no?
El asunto es que mi padre me colectó cualquier cantidad de historias y yo también dije, ¿dónde aprendió mi padre esas historias? Estaba muy fácil, las aprendió de un abuelastro suyo que estuvo en la Revolución con Juan Carrasco. Ok, en las noches alrededor de la fogata, de los tragos, se contaban las historias porque no había otras cosas que hacer. Sí, pero ¿de dónde las escuchó su abuelastro? Y me fui más atrás. Esas historias las contaban las maestras porfiristas que estaban muy conectadas con Francia, y Francia estaba muy conectada con la historia griega, porque él me contaba unas historias que tenían una estructura literaria muy determinada, y que yo dije, las voy a encontrar en las 1001 noches. No estaban esas historias en las 1001 noches. Las voy a encontrar en la Biblia. No estaban en la Biblia. ¿Y dónde creen que las encontré? Curiosamente, en los mitos griegos. Entonces, eso me agrada a mí, mirar, contar historias, oírlas, compartirlas. Sí, por favor. Buenas tardes. Oye, Juan, fíjate, todavía no termino de leer el libro, pero desde que lo inicié me ha gustado mucho. Y te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer este trabajo? O sea, desde que inicias, desde que empiezas a analizar la historia, la empiezas a escribir, te empiezas a, como decimos, a enredar en este mundo, ¿no?, de la lectura y de la escritura. Sí, gracias. Meli lo sabe bien. Los escritores, lo mismo que otros seres humanos, se les pone una idea en la cabeza, se les mete una frase, se les mete una imagen, y después queremos inventar una historia que justifique esa frase, que justifique esa imagen, que justifique esa mirada. Son cosas que te suceden en alguna época de tu vida y te quedan profundamente grabadas. Eso lo enseñan mucho las filosofías orientales, las religiones orientales. Yo una vez en la Ciudad de México conocí a una poeta. Estábamos en una cena con el gran sabio Rubén Bonifaz Nuño, y llegó una mujer de entrada por salida, y yo la abordé porque la conocía, y le dije, ¿tú eres Miriam Moscona? Sí, me dice. Ay, le digo, yo he leído algunas cosas sueltas. Mira, me dice, yo aquí traigo un libro, pero no me lo dijo eso, yo lo supe después, se lo voló por ahí de una biblioteca. Era un libro con el que ella había ganado un premio nacional de poesía. Me dijo, aquí traigo un libro, pero tiene una sella de biblioteca, si quieres te lo doy. Sí, dámelo, le dije yo. Y me lo regaló. Y al despedirse me dio un abrazo que ninguna mujer me ha dado en mi vida. Era un abrazo entre tierno, sensual, fuerte. Era un abrazo que era todo. Yo tenía 25 años en aquel entonces, y ella tenía 38, todavía tenía algún juguito que sacarme, y me dio ese abrazo. Muchos años después yo me la encontré en Culiacán, y me dijo una amiga periodista, oye, va a venir Miriam Moscona, yo sé nada de ella, ¿por qué no entras conmigo para que tú le hagas las preguntas y yo copio las respuestas? Encantado, le dije. Entonces yo le empecé a hacer preguntas, y pasó una cosa bien curiosa, porque parece que nos estábamos seduciendo así, ¿no? Y al final me dijo mi jefe, oye, llévatela a comer. Y yo, bueno, con gusto. Entonces empezamos a platicar de literatura, de Álvaro Mutis. Ella era amigo de Álvaro Mutis, es amiga de Álvaro Mutis. Y bueno, no les voy a hacer el cuento largo. De entonces a la fecha nos hemos visto 6 veces en Tijuana, en Durango, en la Ciudad de México. Nos vamos a ver ahora en Los Mochis. Acaba de publicar un libro extraordinario que se llama Tela de Cebolla. Ella es judía y habla sobre el éxodo de los judíos de España, de Bulgaria y a México. Y habla de una lengua que ellos conversaban en privado, que se llama judeo-español. El idioma que los judíos inventaran en España con palabras en español y en hebreo, algunas de las cuales se colaron a la habla sinaloense y otros estados del norte del país. Por ejemplo, esa palabra que se deja de usar y se vuelve a usar, y cuando aparece se cree que es una novedad, pero es antiquísima, esa palabra de adio. Esa es una palabra en judeo español. Esa otra palabra que se cree tan norteña, pero norteña
nosotros no somos, Sinaloa no es el norte, ¿no? Hay que estudiar un poquito a la gente que nos dice norteños, hay que enseñarles un poquito de geografía. Nosotros no somos el norte, nosotros somos el noroeste, antiguamente llamado por los jesuitas españoles el septentrión mexicano. Entonces nosotros no somos el norte, ¿no? Y en Monterrey, en Durango, se usa mucho la palabra huerco como sinónimo de niño, de vato, de joven. Pues resulta que esa es una palabra antiquísima que se usaba en el judeo español y que quiere decir diablo. Huerco, con G, diéresis y K. Bueno, esta mujer, pues nos queremos mucho, nos escribimos de vez en cuando, nos vemos, nos consultamos bastantes cosas. Entonces, cuando yo después, a la quinta vez que nos vimos, le conté de ese abrazo y de ese libro que me regaló y que ella no recordaba ni una cosa ni lo otro. Bueno, le digo, yo recuerdo las dos, particularmente tu abrazo por las razones que ya les dije. Entonces, los escritores pues somos así. A mí también me intrigó, por ejemplo, y algún día tal vez escribí un poema de esto, porque la poesía es así, muchachos, muchachas, de cosas simples. A mí me ha intrigado por qué las mujeres les agrada que los hombres traigan los zapatos bien boleados. No sé a estas generaciones, pero por lo menos las mujeres que a mí me tocó convivir, tanto mayores que yo como de mi edad y un poco más chicas, siempre se fijaban en los zapatos de los hombres. ¿Por qué los traían boleados? No sé a ustedes si se fijan en esos detalles. Yo sé que ustedes son muy limpias y sinceras y que sus miradas son a los ojos y de frente nomás, que no se fijan a la altura del ombligo ni nada de eso, ni más para bajito. Pero entonces a mí me intrigó por qué a las mujeres les agradaban los zapatos lustrados. Entonces, y creo haber dado con esa respuesta, porque entre las mujeres cuando buscan la belleza, la única actividad que los hace afines cuando los hombres buscan la belleza, las mujeres maquillándose y los hombres lustrando, maquillando su zapato. Si una cosa hacía el hombre parecido a las mujeres, la única cosa era maquillar sus zapatos, como la mujer maquilla su rostro. Digo yo que hacían los hombres, porque ahora no, ya los hombres se sacan las cejas y se hacen otras cosas, ¿no? Se rasuran el pecho y otras áreas vecinas. ¿Alguna pregunta? Perdón. Me voy a parar tantito porque me fluyen más las ideas de pie. Buenas tardes, antemano es un placer estar aquí y yo le quiero hacer una pregunta acerca del libro de Meteoro. ¿Qué fue lo que lo hizo empezar con Estofado? Que si bien utiliza un lenguaje muy distinto al que usted está utilizando ahorita, la verdad cuando yo lo leí me quedé y dije, no me imaginé que en un libro encontrar un lenguaje así tan como de camaradas, así de que como si en lugar de yo estar leyéndolo, usted me lo estuviera platicando. Así me sentí como, al principio me quedé como en shock, pero después como que me gustó y qué decir de Estela o de Vuelo, que son dos historias muy, muy, muy bonitas, la verdad. Gracias. Mira, Zeus tenía un copero real, que no era otra cosa que un barman. Tenía Ganímedes, se llamaba, le servía las copas. Él estaba tomando y nomás estiraba la copa y se la llenaba, y se la llenaba. Yo cuando era niño me gustaba estar mucho entre los borrachos, pero esos eran determinado tipo de borrachos, eran pescadores. A mí siempre me gustaba que platicaran cómo se zambutían y decían, ay, qué rápido llegué, y resulta que estaba una mantarraya gigantesca. O me llamaba la atención que supieran las costumbres de los peces, ¿no?
Por ejemplo, dónde vivían los pargos coconacos y dónde vivían los pargos rojos. Me llamaba la atención que supieran lo que comían, cuándo salían a comer, y me llamaba mucho la atención que me contaran que los camarones se enterraban y que nada más los quedaban los ojos al descubierto, pero que llegaba la luna y los sacaba a flote. Me agradaban todas esas conversaciones. Y ese cuento, el de Estofado, es como que un tributo a todas esas cosas que yo oí, que yo escuché, que yo disfruté y que yo quise que se convirtieran en la base de mi literatura, porque cuando uno escribe tienes así el impulso como cuando no agarras novio y dices, sí voy a agarrar novio, pero voy a agarrar novio. Y también uno de escritor dices, lees a tus maestros y dices, yo no puedo escribir así porque esos son unos genios, o sea, ojalá que yo logre una línea de las miles de páginas que ellos hicieron, pero me tengo que atrever, tengo que aventarme al agua, tengo que hacer algo. Entonces dije yo, ¿yo qué quiero contar? Quiero contar, así me lo planteé hace 18, 15, 20 años, quiero plantear las cosas que yo vi, que ahí me contaron, que a mí me sedujeron. Creo que son cosas sencillas, pero humanas, que pueden conectarse con otras personas. No tengo el gran tema, sí, no tengo el gran tema, no tengo tal vez la gran prosa, pero yo me quiero aventar, porque muchachas, la escritura, escribir libros es una evolución. Si ahora ustedes me preguntan, yo ya no voy a volver a escribir como escribí esos libros, no lo voy a hacer, ¿sí? Ahora los 2 libros que tengo terminados son otras cosas que no tienen nada que ver, curiosamente, con lo que yo vi, ni oí, ni me contaron. Son cosas que tienen que ver estrictamente con la imaginación, con mi imaginación. Por ejemplo, en el nuevo libro que sale 15 días y que espero compartir algún día con ustedes, viene un cuento de un buzo de Topolobampo que conoce a un arqueólogo que descubrió Troya, porque Troya fue una ciudad que existió, y conoce a ese arqueólogo alemán que existió en la vida real y que estuvo en Sinaloa en la vida real. Pues yo lo hago que este arqueólogo se lo lleve de guía al Mediterráneo y que busque en el mar Egeo la ciudad de Poseidón, que viene en el canto 13 de la Ilíada. Entonces yo necesitaba empezar con algo, así como los empresarios limpios que dicen, yo tengo que empezar mi negocio con qué, con lo que sea, con 5 pesos, con 10 pesos, con 100 pesos. Entonces tengo que empezar algo, ya veré qué hago después. A ti, mija. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nunca has pensado en escribir la historia de Estofado? Fíjate que aparece muy seguido en mis historias. Lo que quiero hacer como reto es reescribir los cuentos para niños que él me contó. Eso quiero hacer. Déjenme decirles que mi padre suena muy bien, pero mi padre era comerciante, vendía, Guadalupe lo conoció, Norma lo conoció, no sé si Ernesto, Juan Lizarra, que por aquí andaba, también lo conoció, y él vendía mariscos en una carreta, y los comerciantes, muchachos, tienen que hacer de todo, ¿sí? Él era el que contaba los mitotes, él era el que hacía los paros a las mujeres infieles, o sea, le hacía de todo, ¿sí? Y él a mí me contó, le estoy hablando de las historias rositas, pero me contó historias sumamente trepidantes, pornos, eróticas, ¿no? ¿Les cuento una? Ay, no. Entonces, pues mi padre aparece, igual que mi hermano, en ciertas historias, pero no, nunca me lo he planteado. Es buena idea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay un comentario aquí Lo puedo leer, es que ahora me da pena. Sí, adelante, por favor. Pues yo creo que no estamos acostumbrados a leer y así menos a este tipo de lectura, que estaba platicando con la maestra, así aparte, fuera del salón,
que es como una lectura no difícil, sino que estaba leyendo algo en el mar y de repente me llevaba a otro lado. Entonces como que de repente me perdía y ya después le fue agarrando el rollo, ¿no? Y como dijo la compañera, la lectura estaba fácil, o sea, las palabras súper como las usamos nosotros. Y eso me encantó, pues que es como, ay, no sé cómo decirle, pero diferente a Octavio Paz, por ejemplo, que habla súper difícil. Yo a veces tenía que leer 4 veces para entender algo y no, se me hizo muy, muy padre. Me encanta la forma de abordar los placeres. Yo lo vi como los placeres de la vida. Un placer como no sé, tener relaciones o hacer el amor, o un placer como lo que es comer, por ejemplo. Y es muy normal y usted lo toca con mucha naturalidad. Y para alguien como yo, que no le gusta mucho el estofado de marlin y los olores y eso, pero fue como, estaba leyendo y me transportaba mucho al mar. O sea, a mí me encanta estar sola y sentada en el mar, no sé, aunque siempre estoy rodeada de gente, siempre me gustó mucho, pues me identifiqué mucho con cómo la forma de que le encanta el mar o algo así. Sí. Gracias, muy amable. Nada más que voy a defender a otro de mis maestros, que se llama Octavio Paz Lozano. Dime tú, en lo que te voy a decir, ¿qué hay de complicado? Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a mirar, aprender a quedarse quieto como el tilo y la encina de la fábula. Tu mirada es sembradora, plantó un árbol. Yo hablo porque tú meces los follajes. Bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar porque después de haber dicho esto no va a haber una sola palabra que yo pueda decir que tenga cierta belleza. Gracias, buenas noches, que sigan bien.